esta jornada en el medio de un tembladeral, te diría político y económico, autóctono e importado también, con reuniones de emergencia y demás, también finalmente lo que se dio es que Manuel García Mansilla dejó el lugar que estaba ocupando en la Corte Suprema. Venimos tratando del tema, una larga carta al presidente de la Nación, con excusas, justificaciones, hay para todos, también para los senadores. Y esta jornada vamos a sumar la palabra de Luis Arias, ex juez federal, es secretario de Coordinación de la Ciudad de La Plata también. Le agradecemos los minutos de charla acá. Luis Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te agradecemos los minutos de charla como siempre. La carta es demasiado extensa para un Manuel García Mansilla, que era obvio que con la puerta abierta tenía que salir de la Corte Suprema. Sí, yo todavía no terminé de leerla, pero creo que ha sido todo un desaguisado institucional, un atropello institucional, diría yo, ¿no? Porque, en primer lugar, no tenemos que normalizar esto que ha impuesto la derecha en la Argentina, de designar jueces en la Corte por decreto. Eso no está bien, no es legal. Si bien la Constitución establece que el presidente puede designar jueces en comisión, debe ser eso interpretado restrictivamente, ¿no? Para casos de juzgados de primera instancia, no colegiados, unipersonales, que, digamos, deriven, cuya ausencia del titular derive en una privación de justicia. Uh-huh. Si tenemos juzgados muy importantes, sin jueces, puede derivar una privación de justicia. Bueno, ahí para cubrir una urgencia, el presidente puede designar a un juez en comisión. Ahora, distinto es el caso de la Corte, ¿no? Que es un tribunal colegiado, que tiene otros integrantes, no es que la gente se va a quedar sin decisiones, que la sociedad va a padecer una denegación de justicia. Si lo padece es por otras razones, no por la falta de miembros. Bueno, Luis, es precisamente lo que argumenta Manuel García Mansilla de por qué aceptó en este caso el cargo, y se va preocupado sosteniendo que va a haber falta de justicia, entrecomillado lo puso en la carta. Claro, no, la Corte tiene 3 miembros, lo cual no es bueno, pero creo que con eso se va a poder sostener la administración de justicia y no justifica de ninguna manera un decreto de necesidad de urgencia, que ya de por sí es una herramienta institucional, y mucho más en el caso de designación de jueces. El camino es, el presidente propone, el Senado brinda el acuerdo o no con esa propuesta, por mayoría agravada de 2 tercios. Este es el mecanismo constitucional que debe ser respetado, ¿no? Entonces, estamos por supuesto ante una gravísima situación institucional, y habiéndose expedido el Senado negativamente sobre la postulación de García Mansilla, no hay posibilidades de que se sostenga. Entonces, bueno, creo que no queda otra alternativa que la renuncia. Me parece bien, en ese sentido, que haya habido un poco de cordura en todo esto y finalmente este hombre haya dejado el cargo. ¿Cómo prosigue el 2025? ¿El presidente tiene ahora la posibilidad de rápidamente proponer otros jueces? Sí, siempre respetando el acuerdo institucional, pero déjame decirte desde lo político que esta derrota, podríamos llamar entre comillas, del presidente, es muy importante, porque es el único límite que hasta ahora ha tenido en el ejercicio autoritario que ha demostrado en el poder. Es el único límite que se le ha impuesto, ¿no? En contra de su voluntad institucionalmente. Y ojalá sea el principio, porque hasta ahora lo que han venido son facultades extraordinarias, facultades delegadas, hasta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Congreso siempre le ha librado cheques en blanco para que el presidente gobernara como quisiera. Bueno, este es el primer límite que estamos teniendo, lo cual
es un dato político no menor y muy importante en cuanto al respeto de las instituciones. Sí, uno podría hacer el derrotero ese entre DNU 70 del año pasado, la ley bases, el acuerdo en el 2025, Claro. ese checo en blanco con el Fondo Monetario. Digamos, si uno hace ese recorrido, el único no que ha recibido en este caso el presidente es la salida de García Marsilla. Así es. Uh-huh. Y políticamente también, ¿en qué contexto interpretás, Luis, que se da esa situación? No es casual tampoco que haya llegado en un momento tan particular en lo económico, en lo social que uno ve venir también, ¿no? Yo creo que Milei aprovecha un descreimiento absoluto de gran parte de la sociedad, las instituciones, la frustración del actual periodo democrático en cuanto a la satisfacción de derechos. Mucha gente piensa que la democracia no ha contribuido a mejorar su vida, lo cual, bueno, es muy discutible, pero hay gente que piensa así, y muchas personas están como se acuciadas por otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a comer a la noche o qué va a comer al día de mañana? ¿Cómo va a pagar las tarifas de luz y de gas? ¿Cómo hace para comprarle la indumentaria para que los chicos vayan a la escuela o para que se sostengan en la escuela? ¿Qué pasa con el transporte público? Es decir, la realidad económica es tan grave que a la gente, si está García Mansilla o no, es una preocupación menor. Entonces aprovecha el presidente esto. ¿Para qué? Para designar jueces en la Corte. ¿Pero por qué? Porque quieren impunidad, porque saben que van a terminar presos, porque saben que sus acciones en algún momento, si el Poder Judicial cambia su tónica de su perspectiva en cuanto a este gobierno, que es lo que generalmente sucede cada vez que hay un cambio de gobierno. El Poder Judicial siempre es oficialista, ¿no? Entonces, tiende a ser oficialista, no siempre, tiende a ser oficialista. Entonces, creo que si hay otro gobierno, pueden terminar presos. Mauricio Macri, por eso puso la lupa en el Poder Judicial, y en verdad ha logrado impunidad en muchísimas causas, ¿no? De espionaje a la San Juan, porque ha tenido el control, de alguna manera, junto al Círculo Rojo, que fueron sus aliados, del control del Poder Judicial. No recordemos aquella reunión en Bariloche donde estuvieron miembros del diario Clarín, donde estuvieron jueces, donde hubo empresarios. Bueno, ha tenido cierto control sobre el Poder Judicial y esto le ha brindado cierto paraguas protector, cierta impunidad. Y yo creo que Milei un poco está buscando eso, aprovechando que la sociedad prioriza otras cuestiones más vitales. Luis, como siempre, te agradecemos los minutos de charla, ¿eh? Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.